Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial de, de mi persona, el profesor Reimer Basilio Gamarra, director del Centro de Alto Rendimiento Docente, para poder continuar con nuestra preparación para este reto importante que se nos avecina, que es aprobar la prueba de ascenso 2023. Hoy día trabajamos con los colegas del nivel inicial y para ello, pues vamos a contar esta noche con la grata compañía, asesoramiento, eh, quizá de una capacitadora muy importante que se está sumando a nuestra casa de estudios, ¿no? Me refiero nada menos y nada más a la doctora Jessica Gallardo Ramírez. Voy a tener el honor de presentarles a ustedes, estimados colegas. Ella es doctora, valga la redundancia, docente, investigadora, reconocido por Concitec Perú. Es doctora, valga la redundancia una vez más, especialista en educación superior universitaria, currículo, evaluación, auditoría, gestión pública y políticas educativas. Miembro activo de importante grupo de investigación de reconocidas universidades del Perú. Ella se está integrando el día de hoy, seguramente con todas las ganas, así como nosotros y también como ustedes, de poder cooperar, poner un granito de arena en el desarrollo profesional de cada uno de los presentes o de cada uno de ustedes que forman parte de esta preparación. Bueno, sin mayor dilación, sin mayor preámbulo, voy a pasar la posta a la doctora Jessica Gallardo y a ustedes, estimados colegas, pedirles que lo recibamos con fuertes palmas virtuales, ¿no? Entonces, que disfruten de estas 2 horas de preparación. Doctora Jessica, buenas noches y bienvenido a nuestra casa de estudio, el Centro de Alto Rendimiento Docente. ¿Puede iniciar, por favor? Muchas gracias, profesor Reymar. Buenas noches. Buenas noches con todos, colegas. Como ya lo ha mencionado el profesor, estamos para compartir. Este es un espacio donde todos vamos a aprender, vamos a enriquecernos. Espero poder apoyarlos en este reto que tienen ustedes, ¿no? Ahora, que es el ascenso en su carrera docente. Muy bien, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar y vamos a analizar de manera bastante detallada el área de comunicación, ¿ya? Entonces voy a proyectar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sí se ve, ¿verdad? ¿Se ve lo que estoy proyectando? Sí, sí se ve. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco acerca del área de comunicación. Antes de pasar a las casuísticas del área de comunicación, es muy importante poder también tener el dominio y el conocimiento del aspecto disciplinar teórico, ¿verdad? Porque después, cuando pasemos a las casuísticas, ustedes van a poder aplicarlo. Entonces, el área de comunicación tiene un enfoque puntual, ¿verdad? Y este enfoque tiene que ver netamente con el aspecto comunicativo textual. ¿Qué nos quiere decir este enfoque? A ver, hace algún tiempo, digamos los que hemos pasado por la escuela, ¿no? Algunos años, el enfoque en el área de comunicación era la transcripción, la copia, la memorización también en algunos casos, ¿no? La repetición también. Y pensábamos que la forma de vincularnos con el mundo escrito era copiando de repente un poco de estos textos con los que nosotros a menudo nos vinculamos, ¿no? En todos nuestros espacios físicos, dentro de nuestra casa, ¿no? Eh, en fin, en todo, en cada uno de nuestros espacios. Incluso había un famoso libro Coquito, no sé si ustedes recuerdan, un famoso libro Coquito, ¿no? Donde nos enseñaban
nos enseñaban desde las vocales, ¿no? Entonces empezábamos con la A, E, I, O, U y relacionábamos cada vocal con el inicio de una palabra. A de avión, E de enano, I de iglesia, O de oso, U de uva, ¿no? Luego, después de las vocales, se iban agregando algunas consonantes. Entonces combinábamos la P con la A, ya teníamos pa. Y si le agregábamos otra sílaba igual, ya formábamos una palabra, que era papá. Lo mismo con mamá, ¿no? Mesa, casa, ¿no? Palabras sencillas, solamente combinando la consonante con la vocal. Bueno, ese es un enfoque tradicional, ¿no? Ese es un enfoque que con el tiempo ha ido quedando ya hacia atrás, ya es un enfoque que no se usa, ¿no? Y en las pruebas de evaluación para los ascensos o para los nombramientos, se hace mucho énfasis en este enfoque del área, ¿no? Ya nosotros no, si queremos vincular a los niños con un contexto comunicativo textual, ya no fragmentamos el lenguaje, ¿no? Porque esta es una forma de fragmentar el lenguaje, cortarlo, ¿no? Es decir, ir de menos a más, de las vocales, consonantes, combinación de vocales con consonantes a creación de palabras. Y después de que creábamos una palabra, de repente ir creando otra palabra y posteriormente se iba entonces redactando un texto, ¿no? O copiando más bien un texto. Hoy en día ese enfoque ya ha quedado hacia atrás, como vuelvo a repetir, y más bien lo que buscamos es que los niños, desde los primeros años de vida, ¿no? Porque los niños se encuentran en ese contexto comunicativo textual desde muy pequeños, ¿no? Desde que ya ellos miran, observan, desde que nosotros con un gesto contestamos a un llamado, ¿no? Desde que les hablamos ya nos estamos comunicando con ellos. Entonces, lo que busca este enfoque es que la comunicación, tanto oral como escrita, se realice en situaciones auténticas, que tengan sentido para los niños, ¿no? No en situaciones abstractas, ni tampoco usando letras o palabras separadas, porque, por ejemplo, para ellos una pa puede no representar nada, porque es algo abstracto, pero tal vez la identificación de su nombre, ¿no? O de repente vincularse dentro de ese contexto comunicativo con palabras que ellos pueden reconocer, que son habladas constantemente, podrían tener sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué busca este enfoque del área? Busca que los niños se comuniquen en situaciones con sentido, reales, ¿no? Y que realmente sean situaciones auténticas dentro de los espacios comunicativos. Así también este enfoque del área busca que ellos puedan seguir tal vez algunas instrucciones sencillas, ¿no? Puedan leer de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Porque obviamente en el nivel inicial los chicos, a ver, quiero preguntarles, ¿los chicos en el nivel inicial leen o no leen? ¿Qué nos dicen las competencias? Pueden escribir en el chat también. ¿Los chicos en el nivel inicial leen o no leen? Buenas noches. Sí, Leen, Eva. pero de manera no convencional. Haciendo uso de repente de su inferencia, ¿no? De sus propias deducciones o tal vez de algunos signos o imágenes, ¿verdad? Entonces, ellos leen, pero no lo hacen con los códigos convencionales de lectura, ¿no? No como nosotros, los adultos que ya tenemos una lectura propiamente dicha, acabada, formal, ¿no? También se busca en el nivel inicial que al vincularse con estos espacios comunicativos y textuales, ellos se involucren y se relacionen con diferentes tipos de textos,
diferentes tipos de textos, ¿no? Libros, periódicos, de repente que puedan marcar algún cuestionario con iconos, ¿no? Que ellos mismos puedan escribir un mensaje que puedan colocar en un cartel en su aula, ¿no? De repente que ellos mismos puedan escribir su nombre de acuerdo a sus posibilidades. Cuando hablamos de que ellos puedan escribir su nombre de acuerdo a sus posibilidades, podríamos entender que no van a escribir de una manera formal, ¿no? Sino es que ellos van a usar algunos signos para poder escribir. De repente, algunas letras podrían parecerse y otras no. Y entonces ahí podríamos identificar en qué nivel de lectoescritura se encuentran ellos, ¿no? Eso es lo que hace la maestra en inicial, observar, diagnosticar e identificar en qué nivel de escritura se encuentran para ayudarlos, ¿no? A través de las oportunidades de aprendizaje a pasar de un nivel a otro. De esa manera, ellos entonces se relacionan con esta área de comunicación, ¿no? Interactúan en espacios reales de aprendizaje y desarrollan procesos de alta demanda cognitiva, es decir, que promuevan el pensamiento, ¿no? Que los haga pensar. Porque si nosotros solamente les damos una vocal o una combinación entre una vocal y consonante o que copien una palabra, no estaríamos desarrollando estas demandas cognitivas, ¿verdad? El copiar no involucra que ellos movilicen esquemas mentales, ¿no? Que piensen, que imaginen, que creen ideografías en su mente, porque los autores nos dicen eso, ¿no? La literatura nos dice, el niño antes de escribir en su mente crea una ideografía, una imagen, y luego esa imagen la representa a través de la producción de textos. Entonces es todo un proceso y es un proceso además mental, no es solamente un proceso físico. Por eso es que a veces es tan complejo para el adulto, para el padre que de repente tiene a su niño en el nivel inicial, no comprender esto, ¿no? Porque a veces el padre incluso, y lo hemos visto, cuando ponen en la mano del niño un lápiz, ¿no? Le agarra la mano y hace que él mueva la mano para escribir tal vez de una forma convencional para la cual todavía no está preparado. Porque la maduración no es física, la maduración es neurológica, biológica y claro, se complementa con un aspecto físico porque también existe la independización de los segmentos, ¿verdad? Primero los chicos independizan el segmento del hombro, luego del codo y luego de la muñeca para poder escribir. Por eso es que al inicio hacen esto, ¿no? Que es rayar, 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 ¿no? Y poco a poco se van ubicando en espacios más reducidos, ¿no? Entonces, constituiría un error el hecho de tomar la mano del niño para escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos yendo en contra de su proceso madurativo, neurológico, biológico y físico, ¿no? No es solo físico, o sea, no es solamente el hecho de mover la mano, sino que recuerden que para que ellos escriban, así sea un signo, ellos primero imaginan, generan esa idea, la ponen en foto y luego eso regresa y traducen esa imagen a través de un gráfico, ¿no? O de una grafía o de una forma de comunicación escrita. Entonces, por eso es que decimos que el texto constituye una unidad lingüística, ¿no? Un ratito que están ingresando y voy a... Muy bien, entonces, con lo que he dicho, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna
algo que quisieran consultar en relación a lo que he mencionado, que tiene que ver con el enfoque del área de comunicación, o está todo claro? Compartimos las mismas ideas, porque en base a este aspecto teórico es que vamos a contestar las preguntas posteriores. Buenas noches, maestra. Una consulta. Sí, Eva. De acuerdo a la programación curricular de educación inicial, el enfoque es el comunicativo. Antes sí era comunicativo textual, ¿no? Pero después se hizo un análisis y se descubrió que no solamente nos comunicamos de manera textual, nos comunicamos de manera oral, a través de los gestos, a través de los lenguajes artísticos. Entonces, ahí es mi duda, ¿no? El enfoque del área. ¿Es comunicativo textual o Sí, comunicativo? a ver, vamos a mirarlo acá en el currículo, ¿ya? Para salir de dudas. Todos tenemos el programa curricular de educación inicial, ¿verdad? A ver, aquí lo vamos a buscar. Claro, lo textual complementa, ¿no? Lo textual complementa. Por ejemplo, tenemos a Casani, Daniel Casani. Él habla de este enfoque, ¿no? Tal vez también porque Daniel Casani habla en todos los niveles, no solo en inicial, ¿no? El enfoque es comunicativo y lo textual complementa, ¿ya? Sí, porque no lo dice explícito en el currículum, en el programa curricular. Listo. ¿Se respondió a la pregunta, Eva? Sí, maestra, muchas gracias. Es enfoque comunicativo, ¿verdad? Comunicativo, sí, lo textual complementa, Muchísimas ¿ya? gracias, maestra Linda. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más para pasar ya a las preguntas, a las casuísticas? ¿Alguien más que quiera compartir algo acerca del enfoque del área, de lo que hemos mencionado, de los procesos también que se sigue, ¿no? Para poder vincular a los niños con este enfoque, con el área, cómo era antes, cómo es ahora, qué procesos se han ido siguiendo, cómo ha evolucionado también el área, ¿no? Porque en función a eso es que vamos a ir respondiendo a las preguntas. A ver, entonces vamos a pasar a al primer caso. Dice, en la cuna ubicada en una población bilingüe, quechua-castellano, ha sido matriculado Ricardo, de 18 meses. Su familia comparte con la docente que en su hogar se comunican en quechua y con sus vecinos se comunican en castellano y quechua. Sin embargo, los padres han pedido a la docente que le hable a Ricardo en castellano para ayudarlo a que aprenda a hablarlo. Considerando que la docente es bilingüe y que el niño se encuentra en una fase de adaptación a la institución educativa, ¿cuál de las alternativas es más pertinente que la docente utilice para responder a lo que requiere Ricardo en este contexto? Tenemos tres alternativas. A. Usar la lengua materna de Ricardo para atenderlo en los momentos de cuidado, higiene y alimentación para favorecer su confianza en las personas y en el nuevo contexto. B. Atender a Ricardo en los momentos de cuidado, higiene y alimentación usando su lengua materna y castellano a fin de favorecer su comunicación en el nuevo contexto. C. Escuchar
cómo se expresa Ricardo en momentos de cuidado, higiene y alimentación, y si usa su lengua materna, y responderle en castellano para favorecer el vínculo comunicativo y social en el nuevo contexto. Vamos a dar 2 minutitos para poder pensar en la respuesta. Les pido, por favor, que no revisen ninguna información, que usen más bien su propio criterio, sus conocimientos para responder. Y luego, cuando ya tengamos una respuesta, la analizamos y vemos en qué de repente aspectos nos estamos generando dudas, ¿no? Incertidumbre o alguna confusión, para que ustedes mismos vayan potenciando esas áreas, ¿ya? Entonces vamos a dar 2 minutitos para pensar, y después de 2 minutos recién, por favor, escribimos la respuesta en el chat, no antes. Son 7:25, 7:27, subimos las respuestas y vamos a ver cuál de ellas es la correcta y por qué, además, ¿no? Entonces, 2 minutos para responder. Ya, nuevamente la vamos a revisar, y si ustedes ya tienen la respuesta, entonces la pueden colocar aquí en el chat. Ya, a ver, ya nos pasaron los 2 minutos, vamos a ver las respuestas. Me dicen que ya la han revisado, ¿no? Entonces ya deben saber si han puesto A. Ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué la respuesta A? A ver, vamos a preguntar a los que contestaron. Eva, Gladys y Lidia. ¿Por qué es la respuesta la A? Para que el niño se sienta en confianza con la persona que lo va a atender. Pero ahí dice ya la respuesta, para que esté en confianza. Dice para favorecer su confianza en las personas y en el nuevo contexto. El niño es un ser de derechos. El niño Ricardo, o sea, tiene su lengua originaria, que es el quechua. Entonces, como es un ser de derecho y nosotros tenemos que respetarlo, es por eso que tenemos que hablarle en su lengua materna, ¿no? La respuesta es la A, porque al niño se le debe hablar en su lengua materna y por el respeto que se le tiene. Sobre todo porque recuerden ustedes, primero veamos la edad de Ricardo. Es de 18 meses. ¿Es un niño de qué ciclo? ¿Primero o segundo? Primer ciclo. Primer ciclo, ¿verdad? Es un niño de primer ciclo. Entonces, Ricardo recibe las atenciones, los cuidados y la comunicación a través de los códigos lingüísticos que él conoce. ¿Qué pasaría si nosotros como maestras usamos otro código
finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos atender en ese momento? ¿Queremos vincularlo a él con una nueva lengua? Tal vez va a generar confusión, ¿no? O lo que queremos más bien es atender, sostener estas necesidades, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de las necesidades de los momentos de cuidado, higiene y alimentación, son cuidados que tienen que ver directamente con la atención primaria, ¿no? Y esa atención primaria tiene que generar cercanía, vínculo, ¿no? No puede ser una atención, de repente si vamos a lavarle las manos o vamos a ayudarlo a comer, yo no puedo ser indiferente, ¿no? No puedo de repente estar haciendo otras cosas y darle de comer. Tiene que generarse una conexión, ¿no? Tiene que haber un vínculo. Entonces, esto, por ejemplo, este caso, hay muchos padres, bueno, los que hemos trabajado en la zona altoandina, sabemos que en estos lugares los padres siempre van a solicitar que al niño se le introduzca en la lengua castellana, ¿no? Siempre solicitan a menudo que podamos vincularlos con esta lengua, ¿no? Tal vez de manera equivocada pensando que podrían desarrollar competencias en esta otra lengua, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que tiene que existir primero una relación, vínculo, son momentos de cuidados primarios, ¿no? Por eso es importante lo que dice en la respuesta, que es establecer la confianza, el vínculo y además generar esa atención y acogida que es lo que en ese momento necesita Ricardo, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces a otra pregunta. A ver, espero que esta no la hayan visto. Dice, durante un proyecto de alimentación saludable, la docente comenta a los niños del aula de 5 años que cuando era niña a ella le gustaba tomar jugo de plátano con leche que le preparaba su mamá para crecer sana. Entonces, a solicitud de los niños, acuerdan preparar dicho jugo. Para la preparación del jugo, la docente presenta la siguiente receta. Jugo de plátano con leche que tiene los siguientes ingredientes. 2 vasos de leche fría, un plátano, 2 cucharaditas de azúcar y además la receta también está presentada con algunas imágenes, ¿no? Y en la preparación coloca los pasos que se van a seguir, ¿no? Primero colocar la leche, el plátano pelado y el azúcar en la licuadora. Paso 2, licuar 1 minuto hasta que esté todo bien mezclado. Y en el paso 3, servir de inmediato el jugo. Frente a esto en el aula, es la primera vez que la docente va a presentar este tipo de textos. Ella tiene el propósito de que los niños se familiaricen con las características del texto instructivo antes de que la docente lea la receta. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Pedir que observen las imágenes del texto y que a partir de las mismas traten de mencionar cuáles serán los ingredientes. Luego pedirles que mencionen los pasos para la preparación del jugo de plátano con leche. B. Pedir que observen el texto y preguntar dónde está escrito el título, qué creen que dirá ahí, si conocen además algunas palabras del texto y cuáles son las palabras que conocen. Luego también pedir voluntarios para que encierren con un plumón las palabras conocidas. O C. Pedir que observen el texto, preguntar si habían visto antes este tipo de texto y para qué creen que servirá. Luego pedirles que señalen dónde creen que están escritos los ingredientes, dónde dirá cómo hacerlo y para qué creen que servirán los números que están debajo. ¿Cuál de estas 3 alternativas es la que responde a esa pregunta 2? Vamos a dar nuevamente 2 minutos
para poder pensar en la respuesta y escribirla en el chat, pero después de 2 minutos. Son 7:35, 7:37, por favor. Muy bien, ya hemos estado colocando las respuestas, ahí vemos. 1, 2, 3 A y 1 C. 1, 2, 3, 4. Graciela y Gladys dicen C. Y Lidia, hay 2 Gladys, ¿no? O Gladys contestó 2 veces. Gladys contestó 2 veces. Primero A, luego C. No, yo soy Gladys y solo contesté C una vez. Ya, entonces hay 2 Gladys. A ver. Eva, Gladys, Lidia, que contestaron A. ¿Por qué A? A ver, ¿por qué nos han contestado que es A? ¿Cuáles serían los fundamentos? ¿Por qué A? Dice pedir que observen las imágenes del texto y que a partir de las mismas traten de mencionar cuáles serán los ingredientes. Luego pedirles que mencionen los pasos para la preparación del jugo de plátano con leche. ¿Por qué A, maestras? A ver. ¿Por qué hemos optado por esta primera alternativa?
No hay problema si nos equivocamos, la idea es poder comprender, ¿no? ¿Hay algún sustento o de repente nos hemos dejado también llevar porque a veces cuando estamos con los chicos en aula, si nosotros trabajamos una receta o una lectura de imágenes, ¿no? Lo primero que queremos es que ellos se relacionen con ese contexto, ¿no? Con esas imágenes, con ese texto, ¿no? Que ellos puedan identificar también algunas partes del texto. ¿Podría ser por ahí la respuesta? Ya, vamos pensando. Y vamos, sí, ¿no? Podría ser por ahí. Ya, entonces vamos pensando eso y nuevamente leemos la pregunta. Dice, en el aula es la primera vez que la docente se va a presentar ese tipo de texto. O sea, habla de un contexto distinto, ¿no? Es la primera vez, dice. Pero ella ya tiene un propósito. El propósito de ella no es que los niños identifiquen los pasos, ¿no? Ni mencionen los ingredientes. Dice, el propósito es que se familiaricen con las características del texto instructivo. Entonces, esa partecita es como es como algo que está escondido ahí, ¿no? Pero que lo dice, ¿no? Dice, el propósito es que los niños se familiaricen con las características del texto instructivo antes de que la docente lea la receta. Si ese es el propósito, ¿cuál será la acción pertinente para dicho propósito? Si ese es el propósito, ¿cuál será la acción pertinente? Solamente quiere que se familiaricen, nada más. Es decir, ella quiere que observen ¿qué? ¿La imagen o el texto? El texto. El texto, ¿no? Ella quiere que observen el texto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo he visto que dos de ustedes han contestado C, ¿no? Eva al final nos puso C también, cambió su respuesta, porque la maestra busca que ellos observen el texto y luego pregunta, dice, si habían visto este tipo de texto y para qué creen que servirá. O sea, simplemente explorar, nada más. No queremos saber los pasos ni los ingredientes, ese no es el propósito de la maestra, ¿no? Luego pedirles que señalen en ese material textual ¿dónde creen que están escritos los ingredientes? En ese material textual, ¿no? ¿Dónde dirán cómo hacerlo? O sea, un poco como buscando la inferencia de los niños, ¿no? Que ellos razonen, además que logren identificar cuál es texto de imagen, cuál es texto de imagen, ¿no? Por eso dice que los niños se familiaricen con las características del texto instructivo, ¿no? Y una de las características es la combinación de imagen con texto. Entonces la respuesta sería la C. La respuesta es la C, ¿no? A ver, ¿esta estuvo sencilla o difícil? Tal vez aquí está el secreto en leer el propósito, ¿no? Claro, sí está un poco difícil porque hay que, como usted dice, hay que leer bien, hay que analizar bien la pregunta para poder hacer para poder llegar a una respuesta. ¿Y por qué no podría ser la B? ¿Por qué no podría ser la B? También podemos hacer por descarte, ¿no? ¿Por qué no podría ser la B? En la B también empiezan observando el texto. Pero luego hay un error ahí, ¿no? ¿Cuál sería el error? Es el de decirles, ¿no? ¿Cuáles son las palabras conocidas que encierren con un plumón eso es el error. Ese es el error, ¿no? Claro, porque de hecho en Porque inicial no, o sea, los niños
no conocen, bueno, palabras muy poco, ¿no? Porque creo que es sí, claro, pues inicial. Claro, y además no Sería responde al... muy Ujú. básico que encierren una palabra conocida. No, no, no me parece. Miren, cuando nosotros decimos familiarizarse con las características, esta afirmación, familiarización con las características del texto instructivo, acuérdense, siempre es solamente imagen-texto, nada más. No queremos saber si dicen palabras, si conocen las palabras, no, solamente imagen-texto, nada más. Ese sería un poco por ahí la orientación para que no nos confundamos a la hora de responder, ¿no? Y mirar si es que dice el propósito, solamente la respuesta tendría que estar enfocada en ese propósito, en el propósito que tiene la maestra, ¿ya? Muy bien, entonces esta sería la pregunta número 2. Vamos Maestra, con... Sí. este, en las respuestas nosotros hemos marcado de frente la C, sino que usted se estaba confundiendo, creo, con las respuestas de hace ratos. Igualito le pasó a Gladys. Gladys había contestado recién la C. Ah, estas eran del anterior, ¿no? Sí, maestra, sí. Ah, ya. Entonces ustedes ya habían marcado la C. Ah, entonces sí han acertado, pero no contestaron todas. Gladys, Graciela, Eva, María. 4 nada más. ¿Y aquí en sala cuántas hay? Es que nos han confundido. Ya sabemos Tenemos que 20 participantes. Yo pensé que éramos 5. no, Hay bastantes participantes, hay 20. Participen todos para poder hacer las comparaciones, ¿no? Cuando lanzamos la respuesta, sea o no sea la acertada, aprendemos. Pero cuando no lo hacemos, ahí también, y en el momento del examen, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Muy bien. Vamos a seguir. Ya, entonces, en la pregunta 13, vamos, con la 13. Dice, luego de realizar el paso 2 de la preparación del jugo de plátano con leche, la docente prosigue y lee el paso 3. O sea, seguimos en este ejercicio, ¿no? Del jugo de plátano con leche. Luego de realizar el paso 2 de la preparación del jugo de plátano con leche, la docente prosigue y lee el paso 3 que indica servir de inmediato el jugo. Después de asegurarse de que los niños comprenden el significado de la palabra inmediato, la docente tiene el propósito de aprovechar la lectura de dicho paso para que los niños formulen hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente que realice la docente para dicho propósito? A ver. A. ¿Qué es lo que la maestra tiene que preguntar? ¿No? ¿Cómo tiene que ser la pregunta de la maestra? Ese es lo que busca esta, esta pregunta. Dice, A. ¿El jugo se malogra cuando se demoran en tomarlo? B. ¿Qué creen que le pasará al jugo si se demoran en tomarlo después de prepararlo? C. ¿Qué les parece si separamos un poco de jugo para ver qué pasa después de un rato de prepararlo? No se olviden de mirar el propósito. 2 minutos. 7:49, 2 minutitos.
Muy bien, han respondido más. A ver, una. Niños, piensen, reflexionen. ¿Quién es María? María nos está diciendo que pensemos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 respuestas nada más. ¿Alguien más? A ver, ¿por qué sería la B? ¿Por qué sería la B? A ver, alguna de las maestras que contestaron B. Aquí está Eva, Lidia, Diana, María del Pilar, Gladys. Son las mismas, ¿no? Las que contestan. A ver, ¿por qué la B? ¿Por qué contestaron la B, maestras? Porque como dice el propósito, lo que la maestra quiere es que los niños formulen sus hipótesis. Y esa sería una buena pregunta para que los niños formulen hipótesis, ¿no? En el ¿Pero caso por qué? de la A, por ejemplo, es solamente que el niño conteste sí o no. El jugo se malora cuando se demoran en tomarlo, los niños van a decir sí o no, nada más, y que no saben, ¿no? Y en la C, ¿qué les parece si separamos un jugo? Ese es como una experimentación que se va a hacer para ver si es que se va a malograr o no, o qué va a pasar. Y la Pero lo C, que la maestra quiere es que formulen ellos sus hipótesis. Y y la, en la B ellos podrían formular, con esta pregunta los niños podrían formular sus hipótesis. y la C también es lo que, lo que le parece a la profesora. Y acá quieren que los niños Exacto. formulen sus hipótesis. En la primera, que es la A, dice, el jugo se malogra cuando se demora. Eso es una respuesta de la docente. Claro, y es una pregunta cerrada, ¿no? Donde los niños no van Exacto. a pensar. Vamos descartando, vamos descartando. Entonces, en la B dice, ¿qué creen que le pasa? ¿Qué creen? O sea, ¿qué le pasará al jugo si se demoran en tomarlo después de prepararlo? Entonces ahí los niños comienzan a pensar, reflexionar. ¿Qué les pasará, no? Sería reflexión, hipótesis, puede ser. Reflexión, hipótesis que describan ellos. Porque ahí ¿Qué es en una? la A y la B son lo que piensa la profesora, pero queremos las opiniones de los niños. La A y Ahí la la B B. es lo que piensa la profesora. Sí, En Y pregunta entonces, ¿cuál B, sería la respuesta? La B sería porque es más pregunta B es una pertinente, pregunta abierta y a su es más vez pertinente invita para la reflexión de los niños. que los estudiantes se desplayen dando su respuesta, sea correcta o incorrecta, ¿no? Sí, Diana, se acopla tu audio. Ya. Sí, por ahí estamos bastante cerca, ¿no? Están muy, muy cerca. ¿Y qué es una hipótesis? ¿Cómo hacemos que los niños formulen una hipótesis? ¿Qué será una hipótesis? Tenemos que saber qué es una hipótesis, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Son las posibles respuestas para la pregunta que se hace. Posibles explicaciones, respuestas, ¿no? Frente a una situación planteada en este caso por la maestra, ¿verdad? En la hipótesis, ¿sí? Son enunciados que podrían ser verdaderas o pueden ser falsas, ¿no? Así es. Porque el niño inmediatamente no da una hipótesis. ¿Qué es lo primero que hace? Reúne información, ¿no? A partir de su experiencia. Tal vez si en algún momento ha observado que los padres han preparado un jugo, entonces él reúne la experiencia, ordena esas ideas internamente como procesos internos, procesos cognitivos, ¿no? Compara además algunas ideas, ¿no? Internamente también. De repente en algún momento pide alguna
alguna otra información para decidir, ¿no? O para plantear cuál podría ser esa hipótesis. Escoge y finalmente formula la hipótesis que vendría a ser una posible solución frente a un problema que se le plantea, ¿no? Entonces, muy bien lo que ustedes han dicho, ¿no? Ustedes han dicho, pero ustedes lo han hecho por descarte, ¿ya? A veces no funciona siempre el descarte. Yo diría que el descarte debemos siempre tomarlo al final, o sea, cuando ya no estamos seguros de la respuesta. Siempre debemos responder con fundamentos y el descarte debería ser nuestro plan B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes han dicho, la A no es, porque la A es cerrada, y cierto, la A es una pregunta cerrada, ¿no? Si yo le digo al niño, ¿el jugo se malogra cuando se demora en tomarlo? Me podría contestar sí o no. Sus respuestas van a ser dicotómicas. Y entonces con eso yo no construyo ninguna hipótesis, no puedo hacer que el niño formule una hipótesis. Sin embargo, en la B, al plantear qué creen que les pasará al jugo si se demoran en tomarlo después de prepararlo, invita a que él pueda tener toda una gama de respuestas, se explaye, me cuente, ¿no? ¿Qué puede pasar? O de repente también alguna experiencia anterior. Y la última yo diría que sí está direccionada, ¿no? La última sí está direccionada porque, como ustedes dijeron, sale más bien tal vez de una experiencia personal de la maestra y plantea esa pregunta como direccionando la respuesta, ¿no? María. Muy bien. Entonces, ¿qué les pareció esta? ¿Difícil o fácil? Más o menos. No está tan, no es, está sencilla. Más o menos, más o menos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de procesos, como les decía al inicio, ¿no? De alta demanda cognitiva, porque el área de comunicación tiene esa característica, ¿no? Para que el niño se pueda poner en el contexto, para que pueda desarrollar esos procesos mentales, él tiene que razonar. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que dicen, con matemática es razonamiento, con comunicación no mucho. Falso. Matemática y comunicación son las dos áreas donde los niños razonan más, ¿no? O sea, que les genera esos procesos que incluso a veces están como unidos, ¿no? Porque para que los niños construyan una idea, o sea, algo que ellos quieren expresar de manera oral, van a tener que razonar, ¿no? Obviamente que eso es muy rápido, internamente es algo que no se ve, pero ellos lo hacen muy rápido dentro de la mente, ¿no? Forma parte de una de las funciones ejecutivas del cerebro en la neurociencia, que es la memoria de trabajo, ¿no? Entonces ellos recuerdan, trabajan eso e inmediatamente esa información sale como un signo oral, ¿no? Como un mensaje oral. Pero hay toda una construcción interna, o sea, el trabajo en comunicación, en el área de comunicación, tiene que ver directamente con esos procesos mentales que se promueven desde este tipo de actividades, ¿no? Cuando, por ejemplo, planteamos a los chicos una pregunta abierta y no recibimos la respuesta inmediatamente porque ellos están todavía ordenando incluso sus ideas. A veces podemos plantear, ¿no? Lanzamos la pregunta y de repente podemos ver que ellos están haciendo otras cosas, ¿no? No necesariamente estamos conectados, no hemos hecho contacto visual inmediatamente, pero ellos están escuchando y cuando hay algo que les interesa mucho, inmediatamente ordenan esas ideas y luego expulsan el mensaje a través de la oralidad, ¿no? Entonces,
Comunicación es un área en el cual se trabajan muchos procesos de alta demanda cognitiva, igual que matemática, ¿no? Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Maestra, ¿cuál es la respuesta, profesora? ¿La B o la C? ¿Cuál era la respuesta? ¿La B? La B. La C. La B. La B. Ah, ¿no sabía la respuesta en serio? A ver, ¿cuál era la respuesta aquí? ¿La B o la C? Es la B. ¿Alguien puso C? Nadie. Todos pusieron B. La respuesta es la B. No es la C. Ah, ya. La respuesta Ya, es la profesora, B. gracias. ¿Ya? Ya no vamos a pasar hasta que todos contesten, porque no están contestando. Profesora, disculpe. Sí. Y en la anterior pregunta de la preparación del jugo de plátano con leche, ¿cuál fue la respuesta? ¿La B o la C? ¿Acá? Sí, en el jugo de plátano con leche, acá en este que dice en el aula, es la primera vez que la docente va a presentar este tipo de texto. Ya. Aquí en esta pregunta, profesora, no estuve muy atenta. Era la Aquí lo que C. habíamos... La C, Ahí ¿no? está. Gladys nos dice la respuesta. Es la C. ¿Por qué Gladys es la Ya. C? ¿Por qué es la C? Porque lo que quería la maestra es que se familiarice con las características y aquí en esta respuesta se evidencian las características del texto instructivo. Ah, sí, sí. Ya. Muchas gracias, profesoras. Claro, lo que pasa es que habíamos explicado que en esta pregunta teníamos que mirar el propósito, ¿no? El propósito de la maestra. El propósito de la maestra no es que lean, no es que identifiquen palabras, ¿no? No es que si la ven, ¿no? Que unan una imagen con el texto, tampoco. El propósito de la maestra simplemente aquí es que se familiaricen con las características de un texto instructivo. Y generalmente un texto instructivo para el nivel inicial, segundo ciclo, tiene las características de combinar las imágenes con el texto, ¿verdad? Entonces, al tener esta característica y revisar nosotros las preguntas anteriores, por ejemplo en la A, nosotros podemos decir, a ver, la A nos pide que se mencionen cuáles serán los ingredientes. ¿Responde al propósito o nos perdemos? Ahí se sale totalmente del propósito, ¿no? Porque ahí solamente dice familiarización con las características, no dice mencionar, listar los ingredientes, ¿no? No, tampoco. Esa sería en la 1, ¿no? En la A. Y en la B, peor todavía porque en la B ya hay, la maestra es como si les pidiera realizar algunas actividades dentro del mismo texto, ¿no? Por ejemplo, encerrar con plumón las palabras conocidas, dice. Entonces ya no es familiarización, sino ya hay acciones propias vinculadas a la identificación de palabras, ¿no? Y esas acciones ya se pierden o estarían más bien desnaturalizando el propósito. El propósito nos dice, claro, familiarización con las características del texto instructivo. Y al decirnos eso, entonces es fácil poder comprender que esta familiarización solamente es observando, ¿no? Y de repente haciendo algunas preguntas que permita comparar cuál es texto y cuál es imagen, ¿no? Porque
la familiarización tiene que ver con eso, con que el niño identifique que en un texto hay tanto imagen como texto, como redacción, ¿no? Las palabras escritas, y más bien al identificar esto, entonces él entra ya en ese proceso, ¿no? En ese proceso de vinculación, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con un texto. Y posteriormente pues llegará a la lectura formal. Entonces en la 12 era la C y en la 13 era la B. La B que nos dice a través de una pregunta, una alternativa, de una pregunta abierta, ¿no? Que invita a que el niño responda, que invita a que el niño desarrolle su pensamiento, su razonamiento, porque para formular una hipótesis hay que razonar, ¿no? No es inmediato, no es una respuesta ya, sino hay que razonar. ¿Por qué hay que razonar? Porque es este proceso interno que ocurre en el cerebro del niño, tiene que ver con brindar una solución probable, ¿no? Y internamente él está pensando, ¿podría ser o no podría ser? De acuerdo a mis propias experiencias, ¿no? Entonces, ahí encontramos pues que existe esta situación, ¿no? Ya, entonces ya lo tenemos claro. Ah, ya, quieren que se marque la respuesta correcta, dice. Uy, ¿ahora cómo lo marcamos? A ver. Acá me parece que hay una opción de pizarra, aplicación. A ver, déjenme ver. Póngale un cuadro encima y lo pinta. Sí. Parece que hay una opción de... A ver, compartir, ocultar, tengo una reacción. Es que yo no soy creo, la anfitriona en esta sala. Usted no es la que está compartiendo. Yo soy coanfitriona. Pero cuando nos manden el PPT, ahí ya lo mandan Claro, marcado. ahí les vamos a enviar marcado mejor para que Sí, ustedes pues. puedan ver. Aquí más Sigamos bien avanzando. vayan anotándolo y cuando ya se les envíe el PPT, ya ustedes lo pueden marcar. Sí, mejor hay que avanzar, O seguir se los avanzando. enviamos marcado, ¿ya? Ya, listo. Vamos con otra, a ver. Dice, en el aula de 5 años, los niños están desarrollando el proyecto Conocemos más sobre los insectos. Hoy los niños van a buscar información y en ese contexto, la docente tiene como propósito aprovechar esa actividad para que se aproximen a la lectura de textos escritos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para dicho propósito? A. Recordemos, siempre miremos el propósito, ¿no? Mostrar variedad de textos con los nombres de los insectos y leer varias veces con ellos cada palabra escrita. Luego mostrar tarjetas con los nombres de los insectos previamente presentados para que cada niño identifique el nombre de un insecto. B. Poner a disposición variedad de textos sobre insectos para que los niños los revisen. Luego conversar sobre qué insecto les pareció interesante, qué creen que dirá en los textos sobre ese insecto y preguntar a cada uno, ¿cómo te diste cuenta de lo que dice? Y C. Seleccionar en variedad de textos la información sobre los insectos. Luego distribuir dichos textos entre los niños indicándole a cada uno la parte que debe revisar para conocer mejor cómo es el insecto que le tocó. Vamos a dar
2 minutitos para luego continuar. Pensamos en la respuesta y por favor no respondan antes, son 8:12, 8:14 para responder. Muy bien, ya estamos a ver. Ahí hemos visto las respuestas. ¿Todos han coincidido con la B? B. ¿Por qué la B? A ver, ¿por qué? Los fundamentos. ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Por qué ha colocado la B? ¿Por qué la B? No por descarte, ¿no? Sino debe haber un sustento, un fundamento. ¿Por qué la B? Gladys, Magali, Fernando también ha puesto la B, Lidia, María del Pilar. María del Pilar. A Patti. Patti, te escuchamos. Adelante. Graciela, Patti, ¿estaban hablando? Disculpe, profesora, se me había desconectado el internet, recién estoy ingresando. Ah, ya, está bien, Patti. Graciela. Disculpe, buenas noches. No sé si podría bueno, la letra A nos dice que la docente lee varias veces con el niño, ¿no? Prácticamente ya está.
¿no? Motivando a esa lectura, pero ella lo hace con los niños. En la letra B, ¿no? El niño lo identifica, de repente ya conoce alguna vocal y él va a ir deduciendo lo que dice, ¿no? Algunas letras sueltas. Y por la interrogante que la profesora hace, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? Por eso es que a mi parecer es la B, para que el niño vaya, ¿no? Aproximándose a la lectura, él solo va identificando las letras y deduce lo que puede decir. Ya, Magali, gracias por tu opinión. ¿Alguien más? Maestra, la letra B también porque invita a que el niño escoja de una variedad y escoja lo que más le agrade. Y como más le agrada, va a poder, escoge lo que le interesa, lo va a aprovechar muchísimo mejor, ¿no? Ujú. Gracias. El niño va a relacionar la imagen con las palabras que están escritas en el texto, ¿no? De esa manera es como el niño se está aproximando a la lectura de textos escritos. Y también porque se le brinda una variedad de textos y luego conversan y la profesora qué les pareció interesante, ¿no? Y como es la aproximación a la lectura, como dicen las demás colegas, les permite, según el texto, sobre los insectos. A ellos lo que les interesa es el insecto y pregunta a cada uno, ¿por qué te diste cuenta y de lo que dicen, ¿no? Como es aproximación a la lectura, entonces solamente es aproximación de la lectura, de textos escritos. Ahí creo que intervienen las imágenes, ¿no? ¿Qué parece? Por eso que digo que la ve. Claro, porque en realidad el niño lo que va a leer son las imágenes y ellos van a relacionar con las palabras, ¿no? Cuando le pregunta, ¿cómo te diste cuenta de lo que dice aquí? Porque de repente él va a contestar según su criterio al ver las imágenes. ¿Algo más? Bien, yo considero la B porque ahí se están movilizando las capacidades, ¿no? Y de acuerdo con el contenido disciplinar, entonces estoy observando ahí todas las capacidades que tiene esta competencia. Ya. En la primera opción hay un error. ¿Cuál es el error? Que yo lo he dicho en el enfoque, cuando expliqué el enfoque. Leerles varias veces cada palabra escrita. ¿Por qué? ¿Por qué es un error? ¿Por qué constituiría un error leer varias veces cada palabra escrita? Porque no le está, la profesora le está indicando. Lee Porque varias funciona veces. de una manera instructiva. Así es. ¿no? Porque invita a que memoricen, y a la vez lo vuelve mecánico. Así es, ¿no? Y O sea, hay una... en la B el niño reflexiona, como dicen las demás profesoras, reflexionan, piensan y conocen las imágenes de los textos, ¿no? De los insectos. Y se aproximan a la lectura. Acá no se trata de lo que dice la profesora, sino de lo que dice y lo que se expresa el niño. En la A también hay otro error, ¿no? A ver. En la A hay otro error además de la lectura, de la repetición de la lectura. Las tarjetas con los nombres. Yo creo que es al final. Ah, ya. ¿No? El nombre. Al final, claro, dice, para que cada niño identifique el nombre de un insecto.
¿el niño podrá identificar el nombre de un insecto? No. No. ¿Por qué no lee? Porque los niños tienen periodos sensibles para el aprendizaje, según nos dice en la literatura, ¿no? Montessori, periodos sensibles para el aprendizaje. Y, bueno, no es una ley, pero todavía sus procesos cognitivos no descifran códigos lingüísticos, ¿no? Pueden relacionarse con un contexto comunicativo, pero no descifran códigos lingüísticos. Si, por ejemplo, nosotros pasamos por la calle y el niño dice, Plaza Vea, ¿no? Y entonces el papá, ¡ah! Dirá, mi hijo ya lee. Sabe que ahí dice, no, no está leyendo. Lo ha memorizado. Y lo ha relacionado también porque, como siempre vamos a Plaza Vea o pasamos por Plaza Vea y sabe que ahí en ese letrero dice Plaza Vea. Pero no porque él lo haya decodificado, ¿no? Sino porque lo aprendió de memoria, lo relaciona con una situación. Entonces, ahí, ese es un error en la pregunta, ¿no? Que es rápidamente me puede servir para decir paso a la siguiente, porque aquí hay dos cosas puntuales. Primero, la repetición. Si queremos aproximar al niño a la lectura, no vamos a repetir, porque no lo estaríamos yendo en contra el enfoque, ¿no? No tendría sentido, no sería un texto auténtico, ¿no? Vamos contra el enfoque. Entonces ahí hay dos errores. Y en la C, ¿cuáles serían los errores? ¿Hay algún error en la C o no? Indicarle la parte donde está, donde debe revisar. Ahí le está ¿cómo decir? No le da oportunidad para que el niño explore el texto. Y él le dice, aquí tienes que ver, aquí en esta página tienes que revisar y no tiene oportunidad de él, explorar el texto. En esa partecita donde dice luego distribuir dichos textos entre los niños, o sea, la acción lo está haciendo la docente, no está dando la oportunidad a los niños para que ellos escojan los textos, ¿no? La docente debe implementar la biblioteca o el lugar donde van a estar los textos para que los propios niños, al observar, ¿no? Se den cuenta y puedan seleccionar ellos mismos los textos, que en este caso serían de los insectos. También es importante mencionar que la maestra genera oportunidades. Cuando, por ejemplo, hablamos de aproximación a la lectura, por eso es que nosotros decimos en inicial hay competencias que tienen que ver con la lectura, ¿no? Pero no una lectura formal, sino una aproximación a la lectura. Entonces, cuando nosotros queremos, ese es el propósito, o sea, el propósito de la docente es aprovechar alguna actividad para que los chicos se aproximen a la lectura de textos escritos. Entonces, lo que tiene que hacer es generar oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y esas oportunidades tienen que dar pie a que los chicos que hagan, exploren, miren tal vez con tiempo, con comodidad, ¿no? No con prisas, sino con tiempo, con comodidad, ¿no? Además, la profesora podría monitorear estos espacios donde ellos están explorando estos textos y podría lanzar una pregunta abierta, ¿no? Para que, por ejemplo, como la que está ahí, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta de lo que dice, ¿no? ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué te llamó la atención tal vez ese texto, ¿no? Porque de repente relacionó la imagen con el texto. Entonces, por ahí
habría que prestar mayor atención en el desarrollo de estas preguntas y mirar, ¿no? Que dentro de los fundamentos, pues, la aproximación a la lectura tiene que ver con el ofrecer oportunidades de aprendizaje para que los niños exploren. Cuando dice poner a disposición variedad de textos sobre insectos, ahí yo ya hago un zoom sobre esa pregunta y digo, por acá es, ¿no? Porque la maestra está generando oportunidades. Y luego el diálogo, ¿no? El diálogo que tiene con el niño no le dice, por ejemplo, en la pregunta última hay un direccionamiento, ¿no? ¿Qué insecto te tocó? O sea, ella ya le asignó a cada niño un insecto. O sea, ya no hay exploración, ya hay instrucción, ¿no? Que era lo que ustedes decían también, una maestra instructora, ¿no? Que ya tiene todo cuadrado, ¿no? Para ti el papel rojo, verde, azul. Entonces, ya no hay exploración, ya no hay esa aproximación como una actividad libre, ¿no? Auténtica, espontánea, ya no hay. Ya está todo direccionado, ¿no? Y ahí podemos caer también en ese error de la pregunta 1 que decía repetición, ¿no? Que tiene que ver además con mirar el nombre, aprenderte el nombre, con qué letra empieza el nombre del insecto, vamos a hacer sonar las sílabas, ¿no? Entonces, ese no es el propósito, no nos lleva a hacer esas actividades, ¿no? El propósito simplemente es exploración, vínculo con el material escrito y que ellos puedan identificar también, por ejemplo, ustedes han visto los niños cuando leen un cuento que tiene imágenes en combinación con texto, ellos lo que hacen es con su dedo índice, algunos hacen esto, ¿no? Van leyendo de izquierda a derecha. Esto también es un proceso neurológico, porque tiene que ver con los hemisferios. Es un cruce, ¿no? Ahí es donde se produce la conexión de ambos hemisferios a través del cuerpo calloso. Entonces, ellos van leyendo, pero no leen de manera acabada, con una lectura formal. Van leyendo lo que ellos interpretan en la imagen. Entonces, de esa manera se aproximan a la lectura. Y a veces no lo hacen en este orden. A veces de repente se podrían hasta saltar o de repente hacen, ¿no?, otra forma en la que ellos quieren interpretar esos códigos lingüísticos, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con aproximación a la lectura es generación de oportunidades para explorar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? La respuesta es la B, de bueno, B de bueno, ¿ya? La respuesta en la 15 es la B. Vamos con una más, a ver. Una casuística más. Dice, en el aula de 5 años, durante el momento de juego libre en los sectores, la docente observa que los niños realizan diversas acciones. Considerando los niveles de representación de la función simbólica, ¿cuáles de las siguientes acciones corresponde al símbolo? Ahí hay teoría, ¿no? A. Doris coge el plumón y una hoja y escribe su nombre como cree que se hace. B. José toma la tapa de un balde, se sienta en su silla y juega a que está manejando un carro. C. Carlos, con los ojos vendados, juega a reconocer a sus amigos cuando escucha que le hablan. Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta. Damos también 2 minutitos para esto.
Muy bien, ya estamos. A ver, vamos a ver las respuestas. Ujú. A ver, Diana, Lidia, Magali, Fernando, la B. A ver, pueden decirnos por qué la B, con fundamentos, ¿no? ¿Cuáles serían los fundamentos para haber respondido aquí la B? ¿Cuál sería acá los sustentos? ¿Cuáles serían los sustentos? Bueno, es Diversas acciones. algo. Sí, sí se escucha. Bueno, primero descarto, por cuestión descartable, la A. Ujú. Para mí, no, descarto la A porque si la docente ubica a los niños al sector de juego, pues ellos juegan. En cambio, ahí nos dice que la niña coge la hoja y el plumón. No está en el sector de juego. No. En la situación de la C, si habla la forma simbólica, pues no, el hacer símbolos, pues también descarto la C, porque habla de la escucha. Y la B, que en base al juego, pues comienza a mover, ¿no? Las manos, ¿no? Y está por ahí entrando quizás a la etapa simbólica. Ujú. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? De acuerdo a los niveles de la función simbólica, ese niño primero ha logrado lo que es el nivel objeto, el nivel indicio, y ya ha pasado a lo que es al nivel símbolo, en el cual el niño ya no ve el objeto, ¿no? Entonces está cogiendo una etapa al cual le considera su timón, ¿no? Para poder manejar, y a una silla, ¿no? Que es el asiento de su carro y lo pueda manejar. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un ratito que voy a enchufar, se va a apagar. Maestra, buenas noches. Sí, adelante. Porque el niño al utilizar una silla y una tapa del balde está haciendo una representación simbólica de que está más o menos representando a un carro. Está representando un juego simbólico porque está en esa etapa de representación simbólica. Él puede utilizar cualquier instrumento e imaginar que está jugando o que está representando cualquier juego que él quiera realizar, utilizando materiales que están a su alcance. Por eso yo puse la B. Ya, muy bien, Carla, gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué la C no podría ser? ¿Qué hay en la C? ¿Por qué no podría ser la C? Porque ahí Carlos no está utilizando materiales, no está haciendo representaciones. Él está jugando, ¿no? Con los ojos vendados está haciendo una acción. No está utilizando materiales para poder hacer la representación simbólica. Por eso no puede ser.
Recuerden que la representación simbólica no es necesario usar materiales. Es cómo ellos simbolizan una acción, ¿no? Y lo dijo también la colega que las ha precedido, dijo que ya habían pasado por los niveles de la función simbólica, porque recordemos que hay 3 niveles, ¿no? Y en el caso de este niño, ya él había pasado a este nivel y ya él se encontraba haciendo una representación, o sea, él podía representar incluso sin el objeto, ¿no? Ustedes han visto que los chicos hasta mueven sus manos como si volara un avión y hacen el sonido, ¿no? O sea, no es necesario tener un objeto para desarrollar un nivel de representación en la función simbólica. Entonces, ¿por qué no podría ser la C? Pero sí está muy cerca de lo que dijo también nuestra colega, ¿no? Solamente que el objeto no iría. Aquí en la C dice Carlos con los ojos vendados juega a reconocer a sus amigos cuando escucha que le hablan, ¿no? Juega a reconocer a sus amigos, dice, cuando escucha que le hablan. Pero esta es una representación. No hay representación ahí porque una representación, o sea, significa imaginarse de repente que tiene un objeto, ¿no? Bueno, si no lo tiene, imaginarse que tiene un objeto y hace movimientos como si estuviera, de repente no tiene la tapa del balde, no tiene la silla, pero él con sus manos puede hacer los ademanes, ¿no? Como que estuviera manejando. Ese sí sería una representación, está representando algo. Hay una actuación allí. Pero en la C no veo ninguna representación, hay acción, pero de un juego de repente, pero no una representación simbólica. Claro, hay un juego, pero no hay una representación simbólica. Ahora, Doris coge un plumón y una hoja, escribe su nombre como cree que se hace. ¿Esta es una representación simbólica o no? ¿Por qué no podría ser la A? ¿Qué es lo que está haciendo Doris? ¿A quién representa? Lo que está haciendo Doris es una actividad, ¿no? Pero no es una representación. Qué importante es que manejemos la teoría, ¿no? La teoría nos empodera y nos ayuda también a poder fundamentar nuestras respuestas, ¿no? El trabajo durante el juego de libre en los sectores generalmente fomenta el que los chicos realicen representaciones, juego de roles o función simbólica, ¿no? Porque es libre, ¿no? No es el adulto quien direcciona ni orienta su juego, son los niños quienes deciden cómo y con qué jugar. Y en este proceso, donde ellos eligen cómo y con qué jugar, es donde nosotros claramente podemos identificar el desarrollo de la función simbólica. La función simbólica, ¿por qué la hemos puesto aquí en esta pregunta que corresponde al área de comunicación? ¿Por qué estará la función simbólica en esta pregunta que corresponde al área de comunicación? ¿Tiene algo que ver con el área de comunicación, la función simbólica? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Tiene algo que ver la función simbólica con el área de comunicación? ¿O no? De repente nos hemos equivocado de área. ¿Por qué hemos seleccionado esta pregunta dentro del área de comunicación? ¿Algunas ideas?
A ver, Gladys. No tengo idea. Es más, no sabía que estaba considerada en el área de comunicación. Sí, porque les dije al inicio que vamos a ver todas las preguntas que corresponden al área de comunicación. Ah, disculpe, esa parte no escuché. Ya. Ya. Entonces, la función simbólica está dentro del área de comunicación porque es una función previa al proceso de lectoescritura, ¿no? Es una función previa al proceso de lectoescritura. Nosotros, por ejemplo, podemos ver que en inicial los chicos juegan, recrean, imaginan, asumen roles también, ¿no? Y bueno, es parte de su desarrollo, pero luego pasan a otra etapa, ¿no? Que es la etapa de la primaria, ¿no? Ya van a otro ciclo, a otro nivel. Y en esta etapa, ellos, todos esos juegos que han podido desarrollar durante esa primera etapa de inicial, pasan a representarlos por la madurez que van adquiriendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los chicos que, por ejemplo, no han pasado por esta primera etapa de la función simbólica? Por ejemplo, ellos van a tener muchas dificultades en generar esas ideas mentales, ¿no? Que los lleve a construir símbolos y signos. Por eso Jerome Brunner también nos muestra 3 procesos importantes en los cuales ellos van construyendo o preparándose para la lectoescritura, ¿no? Un primer proceso tiene que ver, o un primer nivel, con el nivel icónico, ¿no? Donde ellos hacen uso de imágenes, ¿no? Se vinculan con las imágenes. Es, digamos, como su primer código. Estábamos hablando hace un ratito de que cuando ellos leen los cuentos, ¿no? Entonces es un primer código de comunicación, el uso de las imágenes. Un segundo código de comunicación es la fase inactiva, que tiene que ver con la acción, ¿no? Tiene que ver que ellos actúan, usan cosas, manipulan, ¿no? Construyen, entran dentro de una casita, ponen sus telas, ¿no? Y se imaginan que están en una casa, ¿no? Entonces, es esa parte, la parte inactiva. Y finalmente viene la parte simbólica, donde no es necesario tener cosas ni objetos, pero esta función simbólica se ve reflejada en la verbalización, en la oralidad, en la simulación, usando la oralidad, usando el lenguaje, ¿no? Y aquí es donde ya estamos hablando de la representación lingüística, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de símbolo, es ¿qué simboliza el niño con esta acción? ¿No? Por eso dice, estaba en el momento de juego libre en los sectores, la docente observa que los niños realizan diversas acciones y estas acciones se van considerando los niveles de representación de la función simbólica, ¿no? ¿Cuál de estas correspondería al nivel símbolo? O sea, ¿en qué parte el niño ya no necesita, de repente acá sí se ve que usa un balde, una silla, ¿no? Pero aunque no lo use, si él está sentado y hace que maneja un carro, ya está trabajando el nivel símbolo, ¿no? Y más bien descartaríamos la opción A de Doris porque no está representando, ¿no? Ni verbalizando, ni con acciones. Simplemente está realizando una actividad que puede ser una actividad cotidiana, ¿no? Permanente, una actividad que no genera una representación. Y la C nos dice que Carlos, con los ojos vendados, juega a reconocer a sus amigos, pero esto también correspondería a otra actividad y de repente aparte es parte de sus espacios de juego, ¿no? De sus espacios lúdicos, pero no hay una representación. Tal vez si Carlos, al vendarse los ojos, representa, no sé, a ver, es un, no sé, que se pone el antifaz, ¿no? Como un zorro y de repente corre con una capa, entonces estaría ya haciendo una representación, ¿no? Cuando los chicos, por ejemplo,
observan los roles de papá, de mamá, que mamá cocina, ¿no? Y en el espacio de juego y trabajo en sectores, los niños o las niñas hacen también las mismas funciones de estos roles observados en casa, también están representando la función simbólica. Cuando, por ejemplo, hay un niño que nos dice, he preparado un pollo a la brasa, ¿no? Y nos trae de manera simulada, porque incluso a veces no traen nada, pero nos dicen, come, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Comemos, es lo que ellos nos dan, siguiendo un poco la simbología, ¿no? Que es parte de la función simbólica, que es un proceso que se desarrolla previo al proceso de lectoescritura, ¿no? Es uno de los procesos más importantes dentro de toda esta, digamos, como concepciones o preparación, ¿no? Que es, sigue el niño para poder luego ya decodificar símbolos formales a través de la representación lingüística, ¿no? Entonces, ¿sí quedó claro aquí? Quedó claro entonces que la respuesta sería la letra B, ¿verdad? Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Sí, maestra. Listo, muy bien. Entonces, hoy día vamos a desarrollar estas seis actividades, estas seis preguntitas. Recuerden que todo parte del enfoque, estamos en el área de comunicación y en el enfoque comunicativo que se complementa con lo textual, ¿ya? Vamos a ir desarrollando las preguntas del área de comunicación para poder empaparnos, para poder estar, digamos, más conectados también, ¿no? Con este enfoque. Y luego de terminar ya con el área de comunicación, vamos a pasar a otras áreas, ¿ya? Pero por el día de hoy y en lo que viene, hasta que concluyamos, vamos a hacer área de comunicación en toda su magnitud, ¿ya? Recordemos el enfoque del área, que es un enfoque comunicativo, donde buscamos que los niños se vinculen con espacios de comunicación oral o escrita, pero en situaciones genuinas, auténticas, con sentido para ellos, ¿no? Que estas situaciones además atiendan a sus propias necesidades de comunicación, que la forma en la que ellos se comunican para poder posteriormente leer y escribir tiene que ser situaciones reales que los lleven a aplicar en la práctica esta lectoescritura, ¿no? No podemos usar códigos sin sentido, que son abstractos, que no los van a ayudar, porque de repente solamente llenarían una plana, trabajarían de manera repetitiva, memorística, ¿no? Instructiva, pero no habría un sentido. ¿Cuándo encuentran ellos el sentido? Cuando identifican que pueden usar estos códigos de comunicación, tanto oral como escrito, ¿no? Entonces, ahí vendría ya, estaríamos mucho más enfocados en el área. Muy bien, entonces hemos desarrollado estas preguntas. A ver, en la 1 repasamos, la respuesta es la A, ¿no? Esto ustedes me dicen que ya lo han visto varias veces, entonces ya lo vamos a pasar rápido. Luego tenemos la pregunta número 12 con la preparación de una receta saludable, ¿no? Que presenta la maestra para trabajar con los niños de 5 años. Ahí está toda la receta. Y luego se plantea esta pregunta. A ver, cierren su audio, por favor. Nelly, Eva, creo que están con su audio abierto. Y aquí tenemos como respuesta la letra C, ¿no? En la pregunta 12, donde ustedes mismas han ido analizando. En la pregunta 13 también tenemos como respuesta la letra B, donde se plantea una pregunta abierta, haciendo énfasis en que el niño movilice esquemas mentales
y además promueva procesos de alta demanda cognitiva que haga que formule una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que lo ayude a plantear una posible solución. En la 15 es la respuesta B, que corresponde también a las acciones pedagógicas, ¿no? Dentro de la aproximación a la lectura de textos escritos de nuestros niños del nivel inicial. Y aquí habíamos hecho énfasis que cuando hablamos de la aproximación, la maestra tiene que generar un espacio de exploración, ¿no? Es decir, promover que ellos puedan tener contacto con diferentes materiales, textos escritos en combinación con imágenes, ¿no? Y finalmente la 16, que tiene que ver con la función simbólica como un proceso previo a la lectoescritura, ¿no? En la cual los chicos pueden representar algunas acciones, pero que al final estas acciones representadas de manera corporal, gestual, ¿no? Los tiene que llevar a representar, a hacer una representación lingüística que concluya en la lectoescritura, ¿no? O sea, son procesos, ¿no? Son procesos que se van dando hasta la construcción. Muy bien, ¿hay preguntas? Esta información entonces la vamos a compartir con ustedes a través del profesor. Él se va a encargar de enviárselo probablemente y vamos ahí a señalar, de repente vamos a pintar la respuesta para que ustedes también lo tengan a mano y de esa manera ya puedan ir repasando. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran consultar? Si no, vamos a cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones, Hasta luego, maestra. profesora Jessica. Gracias por todo. Gracias, Hasta luego, Miss. Gracias. Hasta luego, Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, profesora Jessica, muchísimas gracias. Excelente exponencia esta noche. Sumándose, no una vez más, sumándose a nuestro equipo de nuestros capacitadores del Centro de Alto Rendimiento Docente. Excelente la ponencia esta noche, profesora. Muchísimas gracias por ello. Por supuesto, Gracias colegas, a a usted. ustedes, muchísimas gracias también. Hay colegas que se están integrando, me informan que se están integrando el día de hoy. Bienvenidos, estimados colegas, al Centro de Alto Rendimiento Docente. Entonces, estamos culminando nuestra clase de esta noche con la consigna de reencontrarnos con este grupo. Nos reencontramos el día jueves. Sí, el día jueves. Entonces, el jueves nos reencontramos. Buenas noches a todos. Un abrazo. Muchísimas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas Luego. gracias. Gracias. Buenas noches, profesor.